Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice que sabe más porque ha aprendido como médico en los campos de la Amazonía, los Andes y las costas del Pacífico de Ecuador, que por ninguna otra razón. Hoy les hablaré acerca de los factores que parecen o que podrían mitigar esta pandemia y que ya están muchos de ellos en marcha. Por ejemplo, el aislamiento. Otro factor que podría mitigar esta pandemia es la resistencia. Y por último, el tercer factor que podría mitigar la pandemia es el clima. Para entender el factor aislamiento, señalaremos que, a diferencia de la resistencia y el clima, es un factor que depende fundamentalmente de estados, de gobiernos y de este fenómeno llamado la globalización. El, el factor fundamental o la razón fundamental para que este sea considerado un factor fundamental para frenar al coronavirus es que el hacinamiento es el verdadero origen de la enfermedad. Recordemos que más allá de que se fue producido por un virus y este virus era del murciélago y del murciélago migró al ser humano, como anteriormente hubo otra pandemia en la que el virus migró del camello al ser humano y anteriormente del cerdo al ser humano y otras de la gallina, de las aves al ser humano. Este tipo de coronavirus han tenido esta particularidad de migrar de los animales a los seres humanos. Lo importante es señalar que para que este virus se propague, más allá de cuál fue el origen, aun cuando sea natural o de laboratorio, necesitaba una condición fundamental: el hacinamiento, es decir, gran cantidad de población en un pequeño espacio físico. Los hacinamientos se fueron dando en la historia de la humanidad en las ciudades. Fueron las ciudades siempre el mayor foco de infección en la historia. Recordemos la peste bubónica, que se ensañó con las ciudades italianas, que eran lugares de hacinamiento que emergieron después de la caída del Imperio Romano. Recordemos el cólera, que es una enfermedad que surgió del hacinamiento que se vivía en Londres y en algunas ciudades asiáticas. Recordemos otras enfermedades que han sido causadas por el problema de hacinamiento y que tienen básicamente que ver con virus y bacterias. Así pues, queda muy claramente que el hacinamiento, es decir, la población aglomerada en pequeños espacios, ahora vemos en grandes edificios de 100 pisos, en barrios, solamente por ejemplo el barrio en el que estamos viviendo, hablemos del barrio de la Mariscal, hasta hace unos pocos años, estamos hablando de 4 o 5 años, era un barrio de casas donde había una familia en cada casa. Hoy, en el barrio donde había una casa, hay un edificio de al menos 10 pisos y de al menos 4 departamentos, o de 2 a 4 departamentos por piso. Estamos hablando de que donde antes vivía apenas una familia de 4 personas, hoy en el mismo espacio está viviendo 20 familias de 4 personas. Estamos hablando de que la población se multiplicó en un 200%. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, en las ciudades. Y esta es una de las razones por las cuales se hizo necesario el aislamiento y la distancia social, porque esta convivencia cercana ha sido el factor fundamental que ha permitido la propagación del coronavirus. Por supuesto, también existe el problema de la concurrencia humana a zonas de comercio, de distracción, de entretenimiento,
Y tenemos que la concurrencia urbana comienza con las escuelas y universidades. La concurrencia urbana comienza con los espectáculos públicos, como por ejemplo los partidos de fútbol, los eventos deportivos, los eventos artísticos. Luego los restaurantes, los lugares de comidas donde mucha gente va a comer, los centros comerciales. Y luego de que la población tiene que cambiar o cambia de la forma de movilidad urbana o rural a la forma de movilidad urbana y comienza a haber la circulación dentro de las ciudades donde, por supuesto, hay algo que no es común en los campos, que es el hacinamiento en el transporte público. Lo vivimos aquí en el trolebús, en la ecovía, lo viven en el mundo, en los metros, en los buses. Ustedes saben lo que es. Todos hemos vivido y vivimos lo que es el hacinamiento en el transporte público metropolitano, por ejemplo. Se dice que el transporte público, por ejemplo, en la ciudad de Quito o en la ciudad de Guayaquil, no es una forma de transporte, sino una forma de humillación. El individuo que llega es apretado, manoseado, robado, insultado, le respiran en la cara, tiene que tolerar al tipo que está al lado tosiendo, al que está más allá vomitando. Bueno, todo se puede ver en el transporte público. Así pues, el transporte público se convirtió en un gran mecanismo de transferencia de enfermedades. Esto en Estados Unidos tuvo magnitudes enormes porque allá el transporte aéreo, que no es con hacinamiento, pero sin embargo representa la proximidad de los seres humanos, llevó la enfermedad rápidamente a todos los rincones de ese país. Luego, el otro gran problema que han vivido las ciudades y que estamos viendo con el coronavirus es que entre los factores que logran mitigar la situación es, a más de la distancia social que ya hemos visto, el aislamiento, también el abastecimiento. Lugares donde el abastecimiento fue posible, y no solamente el abastecimiento, sino la adquisición de alimentos fue posible, la enfermedad no tuvo gran incidencia. Pero en lugares como Guayaquil, donde aunque hubieran mercados y hubiera abastecimiento de agua, de alimentos, de medicamentos, de máscaras, de protectores de guantes, el gran problema fue la capacidad de la gente para comprar los alimentos, para comprar los guantes, para comprar las mascarillas, porque la gente no tenía dinero y esto le cogió, como se dice, sorpresivamente. Y el factor sorpresa lo escogió sin dinero, sin trabajo, sin un lugar seguro para refugiarse, para dormir, para vivir, en espacios pequeños para convivir con otras personas, en barrios donde el hacinamiento no solamente estaba en la casa, estaba en la calle, estaba en la vereda, donde la pobreza se convertía en convivencia social. Esto facilitó que se propagara el coronavirus. Entonces, la distancia se ha convertido en el gran problema que es responsabilidad del gobierno crear esta distancia social. Han utilizado las Fuerzas Armadas, han utilizado la policía, han disminuido la circulación de vehículos, el transporte público, han obligado a cerrar los negocios, las empresas, todo, porque ese es el mecanismo mediante el cual se pretendía frenar este problema de la propagación. Todo con la esperanza de que en el menor tiempo posible llegue una vacuna, lo cual parece que está muy difícil que sea en tiempo cercano. La segunda factor que nunca se consideró es la resistencia. La resistencia ya no dependía del gobierno,
ni del problema este de la globalización, del transporte, de las comunicaciones, de la urbanización, de la ocupación del espacio físico, sino que dependía de otros elementos que vienen de la propia biología de la persona. Y entonces hay una genética que permite al virus propagarse más rápidamente. Se puede decir que el virus se pudo en una fase inicial propagar más rápidamente en la raza asiática, en China, pero de alguna manera fue más fácil contenerlo ahí. Cuando este virus llega a Europa, a la raza blanca, que es la mayor parte de Europa, este virus encuentra una gran facilidad de propagarse. Cuando este virus llega a Norteamérica, donde hay toda un abanico de razas, ya la propagación no es por la facilidad genética, sino que ya es fundamentalmente por factores sociales que tienen gran influencia en la genética. Por ejemplo, tipo de alimentación. Estados Unidos es un país donde la comida rápida es la forma normal de alimentarse. Hay comidas preparadas que se guardan en el refrigerador para ahorrarse el problema de cocinar. Hay hamburguesas, helados, pizzas, todo lo que quiera al paso. La comida rápida se convirtió en una forma de alimentación que afectó a su salud, convirtiendo a la población norteamericana en una población obesa, con tendencia, debido a la obesidad, a la diabetes, y debido a la obesidad, a la hipertensión. Pero además, una población motorizada, movilizada mecánicamente. Los ascensores, el transporte público, el automóvil, todo hizo que esta población despreciara la bicicleta, que es la forma más común de transporte en muchos países de Europa, y lo sustituirá por el transporte motorizado, que tenía dos efectos. El primero, la gran contaminación que produce, y segundo, el sedentarismo. Eso también produjo una predisposición genética para que el virus ahí entrara y se ensañara. Más allá de esto también se formó toda una serie de la convivencia social en Estados Unidos fue diferente. Facilitó la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras en los países como China y otros países que han tenido menos incidencia la pandemia, la convivencia social no era una convivencia donde había una gran masa de explotados en condiciones de exposición, fácil exposición al virus. Hablamos de latinos, de afros, que tenían que hacer trabajos en las calles, en los almacenes, en los hospitales, normalmente trabajos manuales, transportar mercadería, llegar por aquí, facilitar la circulación de los productos, el comercio, la limpieza. Esta población expuesta, que además no tenía seguro, que además no tenía dinero para pagar al médico, que además era perseguida, era ilegal, fue un factor fundamental que incidió en que en Estados Unidos esta población que está no genéticamente expuesta, como es la población área de los Estados Unidos, sino que está socialmente expuesta, hizo que se fabricara una epidemia de dimensiones escalofriantes. Por último, otro factor que mitiga las pandemias y lo que estamos reconociendo ahora son los países en sí. Y los países tienen tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental, a no dudarlo, gravitante, es el gobierno, la forma de gobierno que tiene ese país.
si es un gobierno de pillos y sinvergüenzas como pasa en Ecuador, donde ya la gente no puede creer sino que el presidente y todo el gobierno es un gobierno de mentirosos, de traidores, pero ahora el coronavirus los ha desenmascarado como pillos, capaces de robar hasta las mascarillas, hasta las pruebas, y de esa manera perjudicar a toda la población, de cobrar hasta por entregar el cadáver, de cobrar por entregar la acta de defunción. Y estos cobros son ilegales. De cobrar porque se captura el carro que transita en la calle por alguna emergencia y se le logra sacar la coima para no mandarle al sitio de detención, donde le van a sacar lo que tiene y lo que no tiene. Entonces tenemos el problema de un país donde el gobierno, la forma de llevarse las relaciones sociales es desconfiable. Brasil, con un presidente completamente desquiciado. El mismo El Salvador, con un presidente metrosexual, que se quiere convertir también en un dictador como el dictador de Filipinas. En estas condiciones, el país en sí se convierte en un factor multiplicador de la peste o en un factor mitigador de la peste. Lo estamos viendo en países exitosos como Nueva Zelanda, inclusive el mismo Vietnam. El otro elemento que dispone un país y que le permite competir y salvar la situación son las particularidades propias del país, que son su clima, su diversidad cultural, su diversidad genética. Y claro, países donde se ha logrado conservar la naturaleza, hay una buena circulación de aire, el aire no está tan contaminado, el agua no está tan limitada, la gente puede lavarse las manos. Por ejemplo, en Guayaquil, usted le puede pedir a la gente que se lave las manos. ¿Cómo? Pues si el agua les llega en tanquero y tiene que colocar en un recipiente y le cuesta. ¿Y de dónde saca el dinero para estarse lavando 4 o 5 veces como recomiendan? Así, en esas circunstancias, el factor climático, la altura, que hemos analizado antes, la radiación, la humedad, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los alimentos, son factores que mitigan la pandemia. Es muy posible que la pandemia en Quito no tenga mayor incidencia. ¿Por qué? Porque Quito es una ciudad, primero, a 2.850 metros de altura. Segundo, tiene una gran radiación solar. Tercero, tiene una buena circulación de aire, que se ha visto afectada últimamente con la construcción de los edificios, pero todavía los aires andinos circulan con mucha fuerza. Y en las noches, gracias a este fenómeno de reducir la circulación y el transporte, se ha reducido la temperatura, las nubes vuelan más bajito y las nubes que llegan como neblina en las noches hacen su trabajo de limpieza, y cuando se vuelven a ir, el aire que se respira es completamente diferente, absolutamente limpio. Las estrellas que ya no se veían desde hace años han vuelto a aparecer en el cielo. Las luces de la ciudad brillan, porque antes era una ciudad tan contaminada que con el calor de los vehículos y del sol, los gases simplemente se elevaban
y cuando llegaba la noche, toda la contaminación bajaba y el aire en la noche era irrespirable. Desaparecía el cielo, desaparecían las luces de la calle, se volvían opacas de los edificios, y gracias a que ya no tenemos 60 días de circulación vehículos, estamos maravillados y sorprendidos. Esto es un factor que cambió la calidad del aire en Quito y que hace que es muy probable que el coronavirus de aquí no pase de ser una enfermedad que muchos la van a sufrir, pero sin mayores consecuencias mortales. Así pues, nos queda por entender también que no es solamente lo que hemos visto, que el coronavirus depende del virus, sino que depende de otras condiciones y que esas condiciones tenemos que aprovecharlas para combatir esta pandemia. Muchas gracias.